es el Día Mundial del Reciclaje y para eso estamos aquí en Destino Tierra con el geógrafo Marcelo Lagos, con quien vamos a analizar primero cómo hemos avanzado en el reciclaje en nuestro país. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Claramente, el reciclaje... ¿Hemos avanzado? Sí, hoy día existe una sensibilidad principalmente, y digámoslo francamente, en los más jóvenes, niños y niñas, que esta tendencia viene para quedarse. Claramente, del total de desechos de los residuos domiciliarios en Chile, solamente un 2% se recicla. No y nada, claramente eso debe cambiar. Sí. Bueno, veamos en esta realidad aumentada aquí que vamos a ver aparecer, ¿qué productos pueden ser reciclados? Porque no todos se pueden reciclar, Marcelo. Pero la gran mayoría, la idea del reciclaje es extender la vida útil de una serie de productos. Todo lo que sea, ciertamente, botellas de vidrio, ¿cierto? Particularmente el plástico en todas sus categorías. Pero en todas sus categorías, porque hay algunas que son yo más te contaba complejos. fuera de cámara que en el lugar donde yo vivo, pasa un camión de reciclaje, muy bien, pero dice solamente botellas plásticas PET. Sí, 1, por existen decirte, o distintos 5, tipos. ya no me acuerdo. PET, 1, 2, 3, 4, 5, y eso implica tener una sociedad informada. Y acá entramos en tema de educación ambiental, que es una materia sustantiva y necesaria para empoderar a las comunidades. Y cuando tú, para que evitar ese mal rato, tú sepas dónde ir, qué punto limpio ir y qué se recibe. Aquí estamos, ¿cierto? Botellas plásticas decías tú, pero no cualquiera. ¿O todas? Pero la gran mayoría conversa con procesos de reutilización, de reciclaje. Todo lo que es vidrio, el vidrio es uno de los principales materiales que en Chile se recicla. Ya, pero ahí dice, claro, copas de vidrio, por ejemplo. Un ejemplo, puede ser una copa, una botella. Puede ser una botella, todo frascos. Claro, vidrio, limpio, ¿cierto? Claro, pero por ejemplo, no ampolletas. Hay algunos lugares que las aceptan, porque lo que pasa es que entre más específico sea, no cualquier punto limpio lo acepta, pero vamos creciendo. Y esto se conecta con toda una estrategia de Chile para avanzar en estas materias. Oye, las copas, si son de cristal, no, ¿sí? Sí, también. Igual, ya, ok. Son más escasas. Papeles, sí, pues son más escasas, yo entiendo, pero igual. La gran mayoría de todo tipo de papeles, claramente diferenciado, sea papel impreso, sea papel blanco, sea... ¿Y hay que separar los papeles? Claramente, pero sí, como tengan en cuenta que toda decisión que tomamos tiene un impacto en el planeta y tenemos que darnos el trabajo de separar. Ya, y por ejemplo, los que tienen tinta. Las boletas, esos papeles también. Y hay lugares que aceptan de forma diferenciada ese tipo de impresiones. Ya, sigamos con las latas, que esta ha sido también una larga discusión. ¿Por qué? Porque como que a veces te reciben las latas y a veces no. Pero, Connie, esa es tu experiencia. Yo diría que depende del lugar. Hay puntos limpios y puntos limpios y hay algunos que reciben una amplia gama de materiales y otros más reducidos porque todo depende. Porque este es un proceso que en Chile, tal como tú lo has vivido y muchos lo han vivido y muchas, es de que... está creciendo, va en aumento, pero no todo Chile tiene la oportunidad de contar con puntos limpios que acepten una diversidad de materiales. Pero también eso va conectado con la decisión del consumidor, que es un consumidor responsable y que sabe qué se acepta en el entorno de él y qué no. Ya, y también hay que lavar, por ejemplo, las latas o las botellas de plástico. Todo eso hay que lavarlo antes de llevarlo al reciclaje. Lo vamos a comentar. Y tenemos finalmente las cajas de cartón. Cajas de cartón y todos los derivados del cartón. Pero eso se conecta también con la ley REP, ¿cierto? Sí. De la responsabilidad extendida del productor que viene ahora en septiembre de 2023 a implementarse con todo. Ahora, Marcelo, donde estamos realmente al debe probablemente es en los residuos orgánicos. En Chile solo el 0,4% de estos residuos de alimentos termina en abono, un tipo de reutilización que forma parte de los desafíos de nuestro país en el marco del Día Mundial del Reciclaje. Veamos. Cada año los hogares en Chile generan cerca de 8 millones de toneladas de basura. Esto significa que cada habitante del país es responsable de producir, en promedio, un poco más de 1 kilo de residuos diarios. Hay una relación con los residuos, con la basura, que hoy en día es distinto. Las niñas y niños yo creo que son nuestros grandes aliados en esto. Si yo pienso... un par de décadas atrás se veía mucho más basura. Según un estudio realizado en conjunto por Coca-Cola y el software Comunidad Feliz, el 75% de los edificios en nuestro país cuentan con un espacio para dejar el material de reciclaje. Sin embargo, solo un poco más de la mitad de ellos son utilizados efectivamente por los vecinos. Los residuos que van dejando son reciclables. Por ejemplo, una botella de bebida que la dejan ahí vacía en el chaff,
tiene una segunda vida. Si tú la dispones en un punto limpio, la puedes reciclar. Quizás es por temas de desconocimiento, que se quiere hacer, se tiene el espacio, pero los vecinos saben cuáles son los materiales que recicla esa comunidad, sabe cómo separarlos correctamente, sabe qué pasa después. En la región metropolitana existen varios espacios de reciclaje, la mayoría de ellos abiertos a toda la comunidad. El más grande es el Punto Limpio de Vitacura, un lugar que no solo acepta los tradicionales papel y plástico, sino que también otros como basura electrónica. Invitamos a los ciudadanos de todo Chile que participen, que vayan a los puntos limpios, que aprendan a segregar los materiales, que entiendan las dinámicas necesarias para el consumo responsable y de esa forma aporten a la circularización de todos estos materiales. Una bolsa de basura en Chile tiene en promedio un 58% de residuos orgánicos, los que fácilmente pueden ser utilizados como material para hacer compostaje. Sin embargo, solo el 0,4% de los alimentos termina en abono, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales. Nosotros podríamos estar más o menos procesando al año 6.000 toneladas de residuos orgánicos, transformándolas en compost. Logramos recuperar solamente el 10%, más o menos, de esos residuos. El otro 90% se pierde. Y eso es una pérdida porque finalmente va a vertedero. Uno de los principales beneficios del proceso de compostaje, además de evitar generar más basura, es que se crea un sustrato rico en nutrientes que ayuda a mejorar la calidad de nuestro suelo, haciendo economía circular. Para no dejar todo el trabajo al usuario, en enero entró en vigencia la ley REP, que le entrega la responsabilidad de recolectar y reciclar el producto a sus propios creadores. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, todavía son varios los desafíos que quedan pendientes, pero al menos en algo concuerdan los expertos. Existe interés de una parte importante de la comunidad de ir reciclando cada vez más y mejor. Bueno, aquí les vamos a mostrar cuáles son la ruta del reciclaje, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos de los materiales reciclables? Marcelo, partimos por los consumidores. Número uno, un consumo responsable. Ya. Y eso implica de que no se necesita tanto. Ya. Y entender que la decisión que tomamos como consumidores implica un embalaje. Y ese embalaje va a terminar en algún lugar. Ya, ahí están los embalajes. La botella de vidrio, el Tetra Pak. ¿Eso es complicado, el Tetra Pak? No, es que todo depende. Sí, pero no en todas partes te lo reciben. Buen punto. Ya. Recuperadores. Ahí. Recuperadoras, recolectores de base, fundamentales. Los vemos por todas partes y ellos hacen un trabajo fundamental. Se conecta con la ley REP que se mencionaba en la nota y ellos nos ayudan ciertamente a levantar, a colectar y a llevar a los lugares para el reciclaje formal. Ya, es clave tener esto, almacenadores, ¿cierto? Tenemos en Chile, pero deberemos tener más. Y parte de la estrategia de la ley de reciclaje en Chile, junto con la ley REP, busca aumentar la oferta para que todos los ciudadanos, los habitantes de nuestro país, puedan lograr encontrar un lugar para disponer sus elementos a reciclar. La gran duda, ¿qué pasa después de esto? Viene la transformación. Viene la transformación, y ese también es el gran desafío, porque gran parte de las plantas procesadoras de elementos para ser reciclados se concentran en la zona central de Chile y la idea es ampliar su presencia territorial para terminar con el aumento del ciclo de vida. Y eso evidentemente contribuye a disminuir el consumo de energía y el cuidado de nuestro planeta, ¿cierto? A un planeta mucho más sustentable. Perfecto. Clarísimo, entonces, Marcelo, tenemos el desafío, entonces, si bien hemos avanzado, tenemos el desafío de realmente avanzar muchísimo más porque apenas el 2% finalmente se recicla. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches, Connie. Muy buenas noches.